propiciación. ¿Qué es la propiciación, no? En sí. Y habíamos visto acerca de la propiciación que es un concepto que está en la Biblia, ¿no? Que está ahí. También hemos visto que un punto muy importante es la muerte de Jesucristo. Y ahora tenemos que comprender la propiciación, tratar de comprenderla, porque no vamos a poder hacerlo, ¿no? Mi maestro de doctrina nos decía, ¿no? Entender la salvación de Dios es muy difícil porque nosotros no tenemos todos los datos, ¿no? Es como mirar a través de una rendija. Y eso me recuerda una experiencia en mi país, ¿no es así? Cuando había un partido de fútbol muy importante, todos iban al estadio central en mi ciudad, ¿no es así? El estadio Hernando Siles. Entonces ahí, las personas se agolpaban, y los que no teníamos oportunidad de poder ver el partido y pagar una entrada, entonces los pocos que nos animábamos, nos quedábamos afuera y nos íbamos a una parte del estadio que estaba hecha con este tipo de ladrillo con huecos, ¿no? O sea, con agujeros, ¿no? Pequeños agujeritos que servían de ventilación, ¿no? Y justamente había una parte de esto, ¿no? Una parte de esta estructura, no sé quién lo habrá realizado, no sé si todavía está ahí, que lo habían hecho mirando a la cancha de fútbol al nivel del piso, ¿no? Y uno podía ver desde ahí, ¿no? Muy difícilmente a través de estos pequeños orificios el partido, ¿no? Y con un ojo podíamos ver parte de la cancha, parte de los pies de los jugadores que correteaban de aquí para allá, y nos esforzábamos por ver, pero no podíamos ver en general mucho, aunque veíamos algo. De la misma manera, ver a través de una rendija es también lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. No podemos ver el plan completo de salvación, es decir, no podemos ver, pero sí lo podemos interpretar. Y podemos interpretarlo en estos conceptos que vamos a ver. Primeramente, ¿qué es la propiciación? La propiciación es rescate. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos así, y esto es un concepto del Antiguo Testamento, y pues de los tiempos antiguos, cuando había esclavitud, ¿no es así? Los esclavos, había esclavitud en la antigüedad, lamentablemente había, y lamentablemente hay en estos tiempos, aunque más modernizado, ¿no es así? Qué triste. La esclavitud, ¿no? La compra de una persona. En el Antiguo Testamento podemos ver varias leyes sobre la esclavitud. Cuando una persona una persona del pueblo de Israel no podía pagar, no podía cubrir una deuda, entonces la persona que era acreedora podía tomar a esta persona y esclavizarla, es decir, tomarla como siervo hasta que pague toda la deuda, ¿sí? Toda la deuda. Muchas personas no podían librarse de esto, y esto fue denunciado por los profetas muchas veces, hasta el año de el año de, como que eran como 7 años de esclavitud más o menos, y hasta que puedan venir el tiempo de liberación. Es así, el tiempo de la liberación tiene una palabra especial, pero ahora no lo vamos a mencionar, pero para no confundirnos. Entonces los esclavos eran comprados, ¿no es así? Y si esta persona deudora no podía pagar, entonces ¿qué es lo que pasaba? Si uno de los familiares, ¿no?, de esta persona se compadecía y tenía el dinero para pagarlo, entonces iba y pagaba el rescate de este hombre que había entrado en esclavitud, ¿no? Por desgracia económica. Entonces, esto del rescate, ¿sí?, es una forma que podemos entender. Ahora, ¿quiénes son los esclavizados? Obviamente el ser humano, ¿no es así? La humanidad está encadenada, ¿por quién? Por el pecado. El pecado está tomando ¿de qué? De el delito que cometió el hombre. ¿Cuál fue? La desobediencia. Y por esa razón está encadenado ¿a qué? A la muerte, y a la muerte eterna, a la destrucción eterna. Pero vino Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre, nuestro hermano mayor, por así decirlo, o sea, nuestro pariente.
Y vino a pagar el rescate para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? De esta esclavitud. Y sacarnos de la cárcel, ¿no? A esto le llamamos rescate. En Marcos capítulo 10, el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Dio su vida en rescate por muchos. Es decir, vino a sacarnos de qué? De la esclavitud. Éramos esclavos y por causa de nuestros pecados, nuestros delitos, y Él vino a rescatarnos, ¿no? Este primer concepto sobre la propiciación se llama rescate. Veamos este otro, ¿no? Veamos este otro. Sustitución, ¿ya? ¿Qué era la sustitución? Ahora ya no estamos en el ámbito de la esclavitud. Ahora vamos a ir al ámbito judicial, es decir, de penalización, de juicios, de este asunto, ¿no es así? Nosotros sabemos, y hasta ahora tenemos jueces, que cuando una persona comete un delito, matar, robar o estafar, cualquier otro delito, o violar, ¿no? Cualquier persona que cometa esto, si es atrapado por la justicia, y será atrapado por la justicia de una forma, es tomado preso, ¿no es así? Y hay un juicio, ¿no? Es un juicio. En el juicio hay un juez, y el juez ve el caso de que este hombre ha cometido un gran delito, ¿no? Y el juez exige que este hombre pague por todos sus delitos. Y lo exige con justicia, no injustamente, ¿no es así? Pague con todos sus delitos. Pero este hombre, como no tiene cómo defenderse, entonces se le da un abogado. Y este abogado viene a interceder por este delincuente, ¿no? Y el abogado hace de todo para que el delincuente reciba una pena menor, porque el juez exige qué cosa, como pago de su delito, que se le dé la pena de muerte, ¿no? Porque su delito fue grave. Entonces el abogado intercede y le dice: juez, no, por favor, hagamos todo lo posible. Tanto así, el abogado está comprometido con su defendido, que al final dice: muy bien, está bien, juez, que se haga justicia y se pague, ¿no? Y pague este delincuente, pero yo quiero hacer esto. Quiero sustituir, ¿no? Quiero sustituir a este delincuente, y que la pena por el castigo que ha cometido este hombre se caiga sobre mí. Y esto se puede hacer, pues me parece que sí era posible en la antigüedad hacer esto. Ahora ya no es posible, ¿no? Un abogado no puede cumplir con el delito del que está defendiendo, ¿no es así? Pero en la antigüedad sí era posible, ¿no? A este caso nosotros le llamamos la propiciación, es una sustitución. ¿Quién es el juez? Dios, el Padre Eterno. ¿Quién es el delincuente? Bueno, pues el hombre, ¿no? El hombre quien cometió el grave delito de desobedecer a Dios, de apartarse de Él y de hacerlo a un lado, ¿no? De romperle el corazón a Dios, ¿no es así? Bueno, no lo digo literalmente, sino lo digo de forma metafórica para que no me malentiendan, ¿no? O sea, delinquió, o sea, hizo un delito terrible. Y el abogado en este caso es Jesucristo. Jesucristo es el abogado. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es el abogado. Y nuestro abogado es el que intercede por nosotros. Y cuando ya no hay más que se llama, Él, como ven en la sombra, muy bonita esta foto, Él se ofrece como sacrificio en sustitución. Él va a pagar por el pecado de este delincuente. Es injusto, pero Cristo vino a hacer eso por nosotros.
Él, siendo inocente, pagó por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos habla acerca de esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y aquí bien claramente está subrayado, nuestras rebeliones del hombre, molido por nuestros pecados, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sustitución. Continuemos pues con esta enseñanza. Victoria, ¿no? Victoria. Este concepto de propiciación se llama victoria. Jesús venció a la muerte. Entonces aquí vemos un nuevo concepto. El enemigo había engañado al hombre y en este caso había triunfado sobre la creación de Dios. O sea, Dios, por supuesto, no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿no? El enemigo había hecho daño a la humanidad y la humanidad estaba sumergida en el pecado. Ya está sumergida en el pecado. Y estaba contento el enemigo, seguramente frotándose las manos, diciendo que bueno, ya he ganado, jijiji, ¿no? Pero olvidó lo que Dios había dicho, que aunque él había, ¿no?, conseguido apartar al hombre de su creador, Dios puso inmediatamente el remedio para decirle que de este ser humano iban a ser uno que le iba a vencer a él. El pecado trajo el mal a la humanidad y la maldad debe ser vencida. ¿Y quién es el que vencerá esta maldad? Pues el Mesías, Jesucristo, ¿no? Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, habla acerca de, o sea, la maldad en la tierra, os dio vida juntamente con él. ¿Qué nos dio? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él nos dio vida juntamente con él. ¿Y qué hizo él? Él triunfó sobre la muerte, sobre el mal, sobre Satanás. Entonces Jesús es el que nos ha traído la reconciliación con Dios al tener la victoria, ¿no? Invictus, ¿no?, sobre el pecado, ¿no? Jesucristo, su sacrificio es la victoria. Entonces nosotros estábamos, el mal había ganado, pero Jesús vino a vencerlo y triunfó sobre el mal. En aquel día, en aquel tercer día, en el principio ahora de nuestro día, el día del Señor, el día domingo, ganó, venció. Por eso recordamos también el domingo como día del Señor, porque en ese día Cristo venció a la muerte, al pecado, a Satanás, a su artimaña, y lo vencerá, y vencerá por la eternidad. En el Armagedón se terminará esta, y posteriormente en la batalla de Gog y Magog se cumplirá completamente esta victoria. Ahora la victoria está dada porque Jesús ya venció. Es así, se culminará esto. Esto es lo que la propiciación es, pues, victoria. Vemos ahora también, dice el amor, y por último vemos este concepto que es el amor que se ofrenda a sí mismo. Y este es un concepto un poquito ya más moderno para nosotros, para entender la propiciación. ¿Quién no entiende esto? Y podemos tomar el ejemplo de una madre, ¿no? Una madre entrega todo lo mejor para sus hijos. Una madre se sacrifica por sus hijos. Hay muchas mamás que, aunque el papá no responda, se sacrifican. Por eso le llamamos las madres luchonas, ¿no? Las madres sacrificadas, esas madres que hacen lo imposible por mantener a sus hijos y por darles una oportunidad mejor en la vida, ¿no? El amor que se ofrenda
obviamente es una acción mucho más grande, pero es una acción por amor. ¿Quién es ese amante? Dios, que ama profundamente a su creación, porque es suya, nadie le va a arrebatar, ¿no? Nadie se la puede arrebatar. Entonces es su creación y nadie puede destrozar eso, o nadie puede deshacer eso. Pero lamentablemente el pecado ha hecho destrozos y ha hecho terribles cosas en la humanidad. Pero Dios, con amor, quiere rescatarnos, quiere sacarnos. Y dice así este versículo para entenderlo bien, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? O sea, Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, para toda la humanidad. No estamos hablando solo del pueblo de Dios, porque como algunos dicen, es que esto es solo para el pueblo de Dios. Por favor, esto es para toda la humanidad, ya que se está escribiendo a los romanos, ¿no? Los romanos que eran gentiles. Ya estamos hablando de Pablo, quien predicó a los gentiles y quien dijo que ya no había más judío, más gentil, que todos ya estábamos incluidos en el plan de Dios y que estamos incluidos, ¿no es así? Su amor es para con nosotros, para todos, que aún siendo pecadores, que siendo aún pecadores, como dice la Reina Valera, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. A esto nosotros le llamamos el amor que se ofrenda a sí mismo. Amén. Esperamos que hemos comprendido más claramente esto. Y bueno, pues vamos a continuar. Continuamos con nuestra lección este día. Que Dios bendiga tu vida. Nuestro Señor crucificado y resucitado, ¿no? La propiciación tiene su máxima cúspide, es como una del valle hasta la punta de una montaña, ¿no? Hasta la cima de la montaña. Y en esta cima, en su punto más álgido, está este hecho. Nuestro Señor crucificado y resucitado. ¿Qué significa para nosotros esto? Primeramente, la muerte y resurrección de Jesucristo significa perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. ¿Sí? En su muerte, el hombre, ¿no? Como hemos visto en Isaías, halla el perdón de Dios. ¿Sí? Allí encuentra el perdón de Dios. Jesucristo vino a pagar, a rescatarnos, a triunfar por nosotros, ¿no? Esto significa el que Él haya subido a la cruz. Y también significa que en ese momento Jesús iba a reconciliarnos con Dios, ¿no? Que Dios ya no iba a estar enfadado con la humanidad, sino que le iba a dar la oportunidad de salvación. En Jesucristo tenemos esta reconciliación, ¿ya? Reconciliación. Cuando Jesús resucita, ¿no? Resucita en su resurrección. Entonces, Dios le da lo que el hombre había tenido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Una nueva vida, y no solamente una nueva vida, sino una nueva vida eterna. En Jesucristo, como dice el Apocalipsis, ¿no? Él es el primogénito entre los muertos, ¿no? El primero en que nació de entre los muertos. Y nos mostró que ahora había una oportunidad para que el hombre, para que nosotros también disfrutáramos de esta naturaleza divina. ¿No es así? De esto que Dios había hecho en el principio, que había sido destrozado por el pecado, pero que ahora en Jesucristo se volvió nuevamente. Aquí leemos un versículo de la palabra de Dios en Corintios capítulo 15, versículo 34. ¿Sí? Vamos a leer esto en la palabra de Dios. Aquí voy a encender mi 1 Corintios 15, 3, 4. Vamos a buscar 1 Corintios 3, 4, ¿no? Aquí vamos. Y dice, porque diciendo, no, perdón, es 1 Corintios 15, 3, 4, ¿no? 1 Corintios
15, 3, 4. Aquí está. Y dice, ¿no? 1 Corintios dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Él resucitó, y que resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó. Y esto abrió el camino, como les dije, hacia una nueva vida eterna. Tenemos otro versículo de la Biblia ahí que está en Hechos, ¿no? En Hechos, capítulo 2, versículo 32. Y vamos a leer estos versículos de 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, ¿no? De lo cual todos nosotros somos testigos. Jesucristo resucitado, ¿no? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el resucitado, Él es el Señor, Él es Jesucristo, ¿no? Qué importante esta porción de la palabra del Señor para recordar, ¿no? En nuestro Señor crucificado y resucitado vemos el perdón y la reconciliación, la resurrección y la promesa de la nueva vida, y no solamente la nueva vida, sino la nueva vida eterna. Muy bien. Muerte y vida para los creyentes, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en esto, ya hemos avanzado bastante. Dice, la nueva creación, ¿sí? La nueva creación de Dios. Vamos a ver la nueva creación. La propiciación tiene grandes bendiciones. Una de esas bendiciones, ¿no?, es pues la nueva creación. Dios quiere que el hombre vuelva nuevamente a ser recreado, es decir, nuevamente restaurado, para ser así, restaurado de lo que el pecado había hecho. ¿Es así? El pecado había hecho bastantes destrozos. Nuevamente vamos a buscar en la palabra del Señor, ¿es así? Vamos a buscar en la palabra del Señor estos versículos. Buscar en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿no? 2 Corintios 17, ¿no? Y dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo murió por nosotros para que todo lo que en nosotros hay nuevamente vuelva a ser nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es que volvemos a ser las criaturas que Dios quiso que seamos, pero también que ahora tengamos la vida eterna, algo que se le fue negado al hombre en el huerto del Edén. ¿No es así? Por esa razón fue expulsado, porque Dios no quería que tome del fruto del árbol de la vida eterna. Pero ahora Dios nos está ofreciendo el paquete completo, ¿no es así? Es decir, nuevamente volver a ser unas criaturas de Dios y ahora tomar de este fruto de la vida eterna. Esa es la nueva creación, ¿sí? También la palabra de Dios nos dice que se vencerá la muerte, ¿no? Se vencerá la muerte, que la propiciación dada por Jesucristo nos dará la victoria sobre la muerte, ¿no? En Romanos 6 del 1 al 11
se habla con respecto de esto, que estamos muertos al pecado, ¿no? La Reina Valera le pone ese título justamente. Solamente vamos a leer un versículo. Los invito a leer toda la porción, por supuesto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, por supuesto que no. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Pablo mencionaba que aquel que ha sido restaurado y salvado por Cristo, ahora está muerto al pecado. ¿Sí? ¿Cómo pues vamos a vivir en pecado? ¿No? Es una de las grandes preguntas que quizás muchos nos hagamos, ¿no? Y por supuesto, ahora también de la muerte, de las bendiciones de la propiciación, tenemos nueva vida en el Espíritu, ¿sí? Tenemos la promesa de la nueva vida en el Espíritu Santo, como dice Hechos, ¿no? Hechos capítulo 2 versículo 38 dice así, ¿no es así? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Y la bendición de la salvación es pues la comunión con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿no es así? No tenemos que olvidar que el Espíritu Santo es desde que Jesucristo ascendió a los cielos, ¿no? Ascendió a los cielos, nuestra guía, nuestro Señor, el que guía a la iglesia. ¿Es así? Es verdad que la palabra de Dios tiene mucha enseñanza que puede guiarnos a nosotros, y esto quiero recalcarlo bien, porque algunos predicadores han comenzado a tergiversar esto, poniendo sobre relieve cualquiera de las dos cosas, que primero es la Biblia, y la Biblia es suficiente y no se necesita el Espíritu Santo. No, mentira grande. Pero también mentira grande es creer que solamente necesitamos del Espíritu Santo y que la Biblia no tiene ningún efecto, ni siquiera hay que revisarla, es letra muerta, como dicen muchas iglesias muy radicales. No, tampoco. No, nosotros debemos ser claros. Sin el Espíritu Santo no hay una revelación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela que debemos nosotros depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona cualquiera, no es un secretario de Dios, no. A veces pensamos en eso, no. Hemos visto en la Doctrina 3 que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, no podemos ponerlo a un lado y decir que es suficiente la palabra de Dios, no. También, no también, sino que es muy necesario y muy importante que el Espíritu Santo siempre guíe nuestras vidas y nuestros corazones. Y cuando leamos la palabra de Dios, roguemos al Espíritu Santo que Él nos dé luz y alumbre nuestras miradas, nuestros corazones con esta palabra. Esta es la bendición de la propiciación. El Espíritu Santo, Cristo mismo, el Espíritu de Cristo está pues con nosotros, ¿no es así? Veamos más acerca de estas bendiciones, ¿no es así? La bendición de la propiciación nos da la esperanza de la resurrección de los santos. Es decir, cuando uno muere, pues no tiene esperanza, ¿no es así? Los que no son cristianos hablan de esto, acerca de que la muerte es el final de la vida. Pero para nosotros cristianos no. Para los cristianos es el principio de la vida eterna, de la verdadera vida, ¿no? Hay una resurrección. En Efesios, Pablo menciona esto, ¿no es así? En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ya? En Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de esta resurrección. Es decir, aunque tú mueras, si crees en Jesucristo, vivirás. Él lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La otra porción, ¿no? La otra bendición es el poder sobre el pecado.
Cristo nos da el poder por pecado. El Espíritu Santo en nosotros obra para que podamos resistir al pecado, ¿no? Tenemos la fuerza para resistirle. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos resistir. Poder sobre el pecado y la muerte, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 14, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 14. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No es así? El Señor nos ha dado esta oportunidad, ¿no? Nos ha dado esta oportunidad, ¿no? Esto se menciona justamente del Pentecostés y de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y por último tenemos la bendición de la esperanza en victoria, ¿sí? Victoria en Cristo. Y esta victoria es por causa de la obra de Jesucristo, ¿no? No es nuestra victoria, es la victoria de Él, de Cristo. Tenemos la esperanza de que podemos vencer. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? Capítulo 3, versículo 2. Ahora nosotros tenemos esta esperanza, la esperanza de estar en victoria. Victoria, ¿no es así? No sé si está viendo esto bien. Muy bien, esto era la muerte y vida para los creyentes, ¿no? Vamos a continuar. Gracia y libre voluntad. Y uno de los aspectos concluyentes para este punto de la propiciación, y esto es un punto muy importante, quizás controversial, es hablar acerca de la libre voluntad, que es un punto fundamental para nuestra iglesia. Nosotros creemos que Dios, como don, en su soberanía, nos dio la libre voluntad, o el libre albedrío, como lo conocen algunos. Es verdad que especialmente la iglesia reformada, ¿no es así? Los reformados, como les decimos, ellos no creen esto porque se sujetan a los 5 puntos del calvinismo, que hablan acerca de que la expiación de Jesucristo no fue por toda la humanidad, sino simplemente por un grupo de personas, es decir, por un grupo de hombres, conjunto de hombres, el pueblo de Dios, nada más. Y que solamente el pueblo de Dios será elegido y los demás serán pues condenados indefectiblemente, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa posición. Nosotros como iglesia tenemos una posición sinérgica, ¿sí? No monárquica, sino sinérgica. Y creemos que el hombre tiene responsabilidad, ¿sí? Y esa responsabilidad no es que nosotros nos hemos dado, sino que Dios en su soberanía, en su amor y misericordia le dio esta libre voluntad al hombre. Esta libre voluntad, por supuesto, nos ha dado la posibilidad de elegir el camino. Cuando el hombre fue tentado, eligió su camino, eligió obedecer a Dios o satisfacer sus ambiciones y codicias. Y lamentablemente el hombre hizo algo terrible, ¿no? Desobedeció. Pero lo hizo usando de este don que Dios le había dado, el don de libertad, de elegir. Y aquí justamente lo escribo en letras verdes: algunos cristianos creen que no existe la libre voluntad y que Dios ha predestinado por su gracia a los que serán salvos. Bueno, eso es muchas iglesias del ámbito del otro lado, por decir, de la cuadra, por así decirlo, hermanos en Cristo, pero ellos creen que
bueno, pues no hay esa libre voluntad. Ellos creen en la expiación limitada, es decir, que Dios ha predestinado ya a algunos para la salvación y a otros, como conclusión, a una condenación eterna. Este es el terrible decreto que, como dijo Wesley, terrible decreto de Juan Calvino, ¿no? Pero esto no está escrito en la Biblia, sino que está más bien dentro del sistema teológico calvinista, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema teológico, hablamos de teología sistematizada, ¿no? Teología sistemática, como le dicen, es decir, que una persona comenzó a ordenar las ideas o los conceptos de la Biblia. Pero la Biblia en sí no está ordenada así, sino que más bien ahí entran en escena los teólogos que tratan de ordenar las cosas para que nosotros los cristianos que no sabemos mucho de aquello podamos entenderlo mejor, como yo lo estoy haciendo, porque todo lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo, le decimos teología salvacionista. En nuestro caso creemos en la libre voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que Dios no creó al hombre como un robot, es decir, como un robot programado, sino más bien que le dio un libre albedrío, que le dio la voluntad de elegir. Y esto es justamente su gracia universal, ¿no? Gracia universal. Juan 3, 14 y 15, y aquí nuevamente vamos a leer la Biblia. Juan 3, 14 y 15 nos dice, vamos a leer acá, Juan 14 y 15, vamos a leer esta porción que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta porción de aquí, muchos calvinistas la interpretan como que todo aquel que cree, pero dicen no, todo aquel que cree que ya está predestinado. Pero obviamente estos versículos de la Biblia no dicen eso, ¿no? Aquí solamente está escrito que todo aquel que cree. La palabra todo es una palabra muy, muy especial porque viene del griego cosmos, ¿no? Y ustedes ya saben más o menos qué significa esto, cosmos, porque cuando hablamos de cosmos no habla del espacio. Hablamos acerca del todo. No se habla acerca de algo, ¿no? Del todo. Y la palabra cosmos es una palabra griega y que está allí acuñada con solidez. Bueno, nadie me puede decir que está escrito lo contrario, y si alguien escribe lo contrario, entonces ¿qué Biblia es la que tendrá? Y si la han cambiado en otras Biblias, entonces hay sectas obviamente que la han cambiado, y hay versiones de la Biblia actuales que tratan de arreglar esto, ¿no? Tratan como de explicarlo de forma diferente. Pero en los originales, por eso usamos la Reina Valera, muy especial porque es lo más cercano al lenguaje original en el que está escrito la Biblia. Dice para que todo aquel, cuando habla acerca de todo aquel, habla del cosmos, es decir, de un todo, de todos los hombres que crean en él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Después les voy a dar tarea para que ustedes mismos puedan leer esto de la porción del Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 33 del 1 al 20, que es muy importante para la comprensión de esta idea. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el sistema calvinista lo niega completamente, porque derrumba completamente toda su teología, ¿no es así? Entonces, para nosotros, y no queremos tener guerra con nadie, solamente decimos, si tienen libertad todos de creer lo que quieran, pero para nosotros, como ejército de salvación, creemos que hay libre voluntad y que cualquiera que crea, ¿no?, puede ser salvo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo muy conocido para todos nosotros, y este es el que sigue: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos profundizar más en este asunto, pero vamos a tardarnos más videos, ¿no es así? Entonces, Dios en su gracia universal amó a la humanidad, ¿no? Y pero el hombre en su libertad eligió el mal camino, ¿no? Ahora,
Pero también esta voluntad le habilita al hombre para que pueda nuevamente reencontrarse con Dios. Es decir, le da oportunidad a responder ante la gracia de Dios. Esta respuesta de gracia, ¿no?, que nos muestra en Josué 24:15, que es un versículo que habla acerca de la elección de Israel para continuar con Dios, ¿no?, que nos muestra eso. Esta respuesta de gracia es una respuesta voluntaria y libre. Y es justamente esto de donde viene nuestra libre voluntad, ¿no? La elección. Podemos elegir en aceptar el plan de Dios o también el de rechazarlo. Por consiguiente, el que acepta el plan de Dios se salva, como dice la Biblia. El que cree en Jesucristo, dice, ¿no? El que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero el que no cree, que por su libre voluntad de elegido no cree y rechazarlo, obviamente no podrá ser salvo y perderá la salvación si rechaza aquello que Dios le ha ofrecido, ¿no? En Marcos capítulo 10, el versículo 27, ¿no? Vamos a leer esta porción de la Biblia donde nos habla un poco sobre esto, ¿no? Marcos. Y vemos aquí, por ejemplo, al joven rico, ¿no? 10:17. Y específicamente en el diálogo del joven rico con Jesucristo, Jesús le ofrece la salvación. Y una de las cosas que primero le ofrece la salvación por la ley. Y el joven dice que sí, yo tengo la salvación por la ley, es decir, que he obedecido todos los mandamientos, ¿no? Los mandamientos, ¿sabes? Le dice, ¿no?, Jesús: no adulteres, no mates, no adulteres, no digas matrimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le responde muy soberbiamente, ¿no? Le dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, él podría estar mintiendo, la Biblia no lo dice, pero esto para afirmar lo que dice la Biblia, que él dice que sí, que él cumplió con todo esto. Era un joven que se llama pío, es decir, un joven entregado al estudio de la Biblia. Sí lo podía hacer. Por la ley él podía haber obtenido la salvación, pero Jesús después le abre un camino mucho más amplio, es decir, le aclara que no solamente era seguir la ley. Entonces dice Jesús lo amó porque él estaba diciendo la verdad, seguramente, este joven. Pero Jesús le dijo que una cosa le faltaba, ¿ya? Y esto es justamente para todos nuestros amigos que se creen, los que no creen justamente en esto de la libre voluntad, ¿no? Una cosa les falta, les falta. Y es que no solamente es obedecer las reglas, sino que estas reglas no deben ser como fruto de obedecer sin una voluntad, sin una conciencia, sino que deben ser conscientemente aceptados. Una cosa te falta, y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y eso es justamente lo que muchas veces nos falta, ¿no? A nosotros también. El ofrecimiento de Cristo, ve y deja todo tu vida en las manos de Dios, ¿no? Ven y sígueme, le dice Jesús. Y aquí el hombre, este joven, toma su decisión. Dice la palabra de Dios: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Algunos dicen que pudo haber regresado y que fue Marcos, el evangelista, que retornó y se arrepintió. La Biblia no lo dice, es una suposición. Pero la Biblia concluye en este caso esta historia sin la vuelta del joven rico. Es decir, que el joven rico no retornó, que no aceptó el ofrecimiento de Cristo. Se fue triste porque él tenía demasiadas posesiones, él amaba demasiado su vida personal, amaba demasiado a sí mismo. Era muy egoísta, muy soberbio, de tal manera que no pudo alcanzar la salvación y perdió la bendición
de estar con el Señor Jesús y de seguirle. Habría sido el 13º discípulo quizás de Jesucristo, pero no fue así, ¿no? Lo rechazó. Y a esto le llamamos el rechazo, ¿no es así? Que la elección del hombre, que puede elegir o rechazar a Dios. Bueno, pues concluimos con esto. Tarea para la casa, estimado recluta. Memorice la doctrina 6, que es muy importante. Hágale un regalo a una persona y entréguesela y comente las reacciones que tiene esa persona. Hágale un regalo. Yo le desafío, como esta historia de pastor, ¿no es así? Tome lo más valioso que usted tenga, lo más valioso de forma material para usted, ¿no es así? Y regáleselo, déselo a otra persona. Y después me comenta qué es lo que ha sentido, qué es lo que siente. Y por supuesto medite, y esto le pido por favor, en Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 20. Esto fue la clase de reclutas del Ejército de Salvación. Creo que es muy extenso y espero que, si no, va a estar en 2 videos. Así que Dios te bendiga y que el Señor guarde tu vida y a tu familia. Nos veremos en la próxima entrega. Aleluya.